¿Alguna vez has cambiado de adhesivo porque no te dio una buena retención? Bueno, pues déjame te digo que el adhesivo casi nunca es el problema. Si entendemos qué pasa dentro de la gota de adhesivo, va a cambiar por completo la manera en la que trabajas y la forma en la que hoy juzgas a un producto. Y vamos a empezar hablando del componente principal del 99% de los adhesivos en el mercado, que es el cianoacrilato. Este es un compuesto químico que reacciona con la humedad y pasa de líquido a sólido mediante un proceso de polimerización en cadena. Esa reacción convierte las moléculas sueltas, es decir, los monómeros, en una red de cadenas sólidas llamadas polímeros. En palabras más simples, es una molécula que en estado líquido es el adhesivo, pero que cuando reacciona o polimeriza se solidifica y se convierte en un plástico que mantiene unida la pestaña natural con la extensión. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que el adhesivo no es un líquido que pega solamente mágicamente, sino que se trata de una reacción química controlada. Lo que tú y yo como lashistas controlamos no es el adhesivo, es el ambiente en donde ocurre esta reacción. Ahora, ¿cuáles son los parámetros en el ambiente más importante y cómo es que afectan el funcionamiento del adhesivo? En resumen, el parámetro más importante es la humedad, porque este va a controlar el tiempo de la reacción o el tiempo del secado o de la polimerización en palabras técnicamente correctas. Y la temperatura va a influir, pero esta va a afectar directamente en la viscosidad del adhesivo. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder medir estos dos parámetros? Con ayuda de un higrómetro. O si te quieres ver más pro, con ayuda de un detector de calidad del aire, que también nos va a ayudar, además de medir justo qué tan tóxico es el aire o el ambiente en el que estamos respirando, también nos va a arrojar estos parámetros de humedad y de temperatura en el ambiente. Ahora, ya sabemos que la humedad es lo que más nos va a importar a la hora de entender la reacción o la velocidad que va a tener ese adhesivo. El punto ideal para la mayoría de los adhesivos, o hablando en general del cianoacrilato, oscila entre los 45 y 60% de humedad relativa, aunque esto evidentemente va a cambiar según la marca y el tipo de adhesivo que estemos utilizando. En condiciones en donde tengamos una humedad más baja, es decir, quizás por debajo de un 30%, la reacción que vamos a tener es que nuestro adhesivo va a secar mucho más lento de lo que debería. Es decir, que si nuestro adhesivo dice que seca en 0.5 segundos con una buena humedad, si está por debajo, a lo mejor va a secar en 1 segundo o hasta en 2 segundos, dependiendo qué tan baja es esa humedad. Y el que seca más lento, ¿cómo nos afecta? Bueno, pues nos puede causar stickies, que es cuando las pestañas se empiezan a pegar entre ellas. También puede causar cambios en la dirección, porque puede que tú estés pegando tu extensión bien derechita, pero como no secó en el tiempo adecuado, pues se te fue un poquito de lado. O también puede causar problemas de retención porque no hay la suficiente área de contacto entre la pestaña natural y la extensión. ¿Y qué se hace en estos casos de baja humedad? Para mí la solución más simple, rápida y fácil es utilizar Buster, booster o acelerador de adhesivo, como sea que tú lo llames o lo conozcas. Este es un líquido que lo puedes aplicar con un micro rush y se aplica una pequeña cantidad en las bases de las extensiones, directamente en las fibras, no en la pestaña natural. Así tú dejas que se seque. Tomas tu extensión, la sumerges en tu gota de adhesivo y el secado cuando lo pongas en la pestaña natural va a ser prácticamente instantáneo. Ahora, el caso contrario, obviamente si tenemos una humedad mayor, digamos por encima del 70%, lo que vamos a obtener es que nuestro adhesivo va a secar mucho más rápido. Teniendo este mismo ejemplo de un adhesivo de 1 segundo, pues posiblemente en casos de humedades muy altas va a secar en 0.5 o en 0.3 segundos. Y aquí también vamos a tener problemas como menor retención porque el adhesivo pues, nos va a secar antes de que nosotros podamos colocarlo en la pestaña natural. Vamos a tener falta de adherencia, falta de área de contacto y en casos ya muy extremos con de verdad una humedad exagerada, pues vamos a experimentar una polimerización de choque, que básicamente es cuando este adhesivo, pues las moléculas en lugar de reaccionar así ordenadamente y bonitas polimerizando como debería de ser, pues se amontonan todas y el adhesivo se torna blanco, se vuelve súper quebradizo y pues la retención va a estar fatal, además de que se va a ver ahí todo blanquecino. Y en casos así, mi solución sería cambiar a un adhesivo más lento para equilibrar el tiempo con esta humedad excesiva. O también puedes ayudarte si es que tienes aire acondicionado, pues a prenderlo porque el aire acondicionado suele secar un poquito el ambiente.
Ahora, respecto a la temperatura, también vamos a tener un rango, digamos, universal. Ya sabemos que esto va a cambiar muchísimo dependiendo la marca o el producto, pero en condiciones óptimas, el cianoacrilato va a polimerizar correctamente en temperaturas desde los 19 hasta los 25 grados centígrados. Y aquí podemos relacionar un poquito a la consistencia del adhesivo con la miel. ¿Qué pasa cuando calientas la miel? Se vuelve un poquito más líquida. Y cuando hace mucho frío, la miel empieza como a solidificarse, a volverse un poquito más espesa. Pues algo exactamente igual va a pasar con el adhesivo. En temperaturas muy bajas de mucho frío vas a notar que esa gota de adhesivo se vuelve un poquito más viscosa, pero cuando hace muchísimo calor vas a sentir que la gota de adhesivo suele ser más líquida de lo normal. Si tú controlas la humedad y la temperatura, controlas la polimerización y por ende estarías controlando también la retención. Ahora, existen diferentes tipos de cianoacrilatos. Hubo un momento en la industria lachista donde se empezaron a clasificar por generaciones. Sin embargo, esta clasificación no es la que me gusta más utilizar porque puede haber mucha discrepancia o mucha confusión, porque puede que lo que yo considero una tercera o cuarta generación para ti sea algo completamente distinto, ya que esta no es una clasificación oficial ni universal químicamente. A mí me gusta más utilizar esta tablita que te voy a dejar aquí por si le quieres tomar un screenshot. Aquí las estoy ordenando por moléculas desde la más tóxica hasta la menos tóxica. Incluso no todos estos tipos de cianoacrilato van a funcionar para la industria cosmética o para la industria de extensiones de pestañas. Por ejemplo, el metilcianoacrilato, que es el más tóxico de todos, es una molécula clasificada únicamente para uso industrial. Por ejemplo, es la molécula que se utiliza para el adhesivo como el cola loca. Y moléculas como por ejemplo la del Loctil están clasificadas más para uso médico o veterinario para suturación de heridas. Las moléculas que se encuentran en la mayoría de los adhesivos es la de etilcianoacrilato, que puede estar presente en muchísimos adhesivos en mayor o menor cantidad dependiendo de la fórmula o de la marca. Las moléculas como metoxi, alcoxi, metoxietil y butil también se pueden encontrar en adhesivos, digamos, más modernos que buscan fórmulas mucho menos irritantes, pero ojo aquí, este tipo de cianoacrilatos o el que tú tengas un adhesivo con mayor cantidad de metoxietil o de alcoxi o de butil, no quiere decir que es un adhesivo que te va a exentar de posibles reacciones alérgicas o de sensibilidad tanto a ti como a tu clienta. Y eso lo podemos dejar para otro video porque que te lo vendan como hipoalergénico es una total mentira de marketing. Pero sí va a ser evidentemente que estos adhesivos pues sean un poquito más seguros. ¿Y qué es lo que cambia realmente en este tipo de moléculas? Es el peso molecular, es decir, el tamaño de la molécula. Las moléculas que son más chiquitas, como la de metoxi y etil, pues son más chiquitas y por ende reaccionan en menos tiempo. Pueden secar muy rápido, pero también pueden intoxicar mucho más fácil tu sistema porque entran mucho más fácil a tu cuerpo. La manera en la que entran es mediante las mucosas, es decir, mediante ojos, boca y nariz, y nosotros las inhalamos y entran a nuestro sistema. Obviamente, entre más grande es esa molécula, pues va a entrar con menor facilidad, pero también va a necesitar más tiempo de secado. Por eso normalmente estos adhesivos que tienen este tipo de moléculas, como digamos un alcoxi, pues tienen un tiempo de secado un poquito más largo, por ejemplo, puede ser como de 1 segundo. Casi siempre van a estar mezclados con un poquito de etil porque necesitamos igual esa rapidez. Pero hay que priorizar si es que tu prioridad es tener un adhesivo menos tóxico, pues que el porcentaje de metoxi, metoxietil, alcoxi o butil pues sea mucho mayor al porcentaje que tienen de etil. Ahora, cuando hablamos de la composición del adhesivo, normalmente nos dicen que tiene 3 componentes principales, que es el cianoacrilato, que es la parte pues, más importante, la que va a unir, después los estabilizadores y el carbon black. Pero esto ya no está tan vigente al día de hoy, porque hay toda una ingeniería química detrás de cada uno de los adhesivos que hay en el mercado que puede cambiar
por completo su funcionamiento y es por eso que todos reaccionan de una manera tan distinta. Hay adhesivos que pueden tener incluso colorantes, aromatizantes, plastificantes para justo mejorar esta flexibilidad, antioxidantes para ayudarnos a que se prolongue un poquito más su tiempo de vida útil, estabilizadores UV para que no se degrade tan rápido al exponerse con la luz del sol, aditivos de viscosidad para bajar la viscosidad o aumentar la viscosidad dependiendo de la preferencia de las personas, catalizadores que pueden aumentar o alentar la reacción, es decir, el tiempo de secado o de polimerización del adhesivo. Y obviamente los estabilizadores, que es lo que evita que el cianoacrilato polimerice dentro del frasco, si no, pues ni siquiera podríamos usarlo. Y evidentemente, pues el componente principal, que es el cianoacrilato o mezcla de cianoacrilatos, porque ya sabemos que puede tener una variación o una mezcla de diferentes tipos. Entonces, todos estos aditivos van a personalizar el comportamiento y el funcionamiento del adhesivo. Y es por eso que dos adhesivos con la misma etiqueta de secado de 1 segundo se pueden comportar y tener resultados totalmente diferentes. Ahora, otro punto muy importante que quiero tocar aquí es el almacenamiento de nuestros adhesivos y el tiempo de vida útil, que tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir de los aditivos o, por ejemplo, los antioxidantes que tienen, ya que el adhesivo puede ir perdiendo estabilidad química conforme pasa el tiempo. Y para eso hay que tener bien identificado el PAO, o el Period After Opening, que en español básicamente es el tiempo de vida útil a partir de que tú abres el producto, que es totalmente diferente al tiempo de caducidad, porque en la botella te puede decir que caduca en 1 año, pero en el PAO, que se pone con este siglo, que básicamente es este frasquito abierto, que no solamente es para los adhesivos, de hecho, si tú revisas casi cualquier producto cosmético lo debe de tener. Entonces, si este PAO te está indicando 2 meses, es decir, que tú desde el día que lo abres tienes 2 meses para sacarle el máximo provecho a esa fórmula, a ese adhesivo. Si tú lo sigues utilizando después de ese tiempo, no quiere decir que después de los 2 meses va a dejar de pegar, porque también yo esto lo he dicho en mis videos de TikTok y me dicen, no es cierto, yo lo utilizo a los 3 meses, 4 meses o a mí me dura un montón abierto. Sí, evidentemente no va a dejar de funcionar, pero ya no te va a dar la misma estabilidad, ni el mismo funcionamiento, ni el mismo rendimiento que si lo estuvieras respetando o si tuvieras controlado ese PAO, que por algo existe. Entonces, una vez abierto, la mayoría de los adhesivos mantienen su rendimiento óptimo entre los 30 a 60 días. Después de eso, la viscosidad y la estabilidad de la fórmula empiezan a cambiar. Por eso yo te recomiendo ampliamente que cada que vayas a abrir un adhesivo con una cintita o con como sea que tú te acomodes, yo normalmente le coloco una cintita de papel y ahí anoto la fecha en la que abrí el producto, pero pues también puedes poner la fecha hasta que ya deberías de dejar de utilizarlo. Y eso te va a ayudar muchísimo a no estar utilizando adhesivos viejos porque sí o sí va a cambiar la retención. Te digo, en ese momento va a pegar y tú vas a sentir que está funcionando exactamente igual, pero no te va a dar la misma retención un adhesivo que tiene, no sé, unos 10 días abierto a un adhesivo que tiene 3 meses, 4 meses ahí almacenado. Y también cuida mucho la boquilla de tu adhesivo. Trata de que cuando lo sirvas no dejes que la gota de adhesivo se chorree y se polimerice ahí alrededor de la misma boquilla, porque eso también va a afectarlo. Evita que el adhesivo se te taponee. Trata de que cuando lo sirvas hazlo totalmente a 90 grados. Deja en la medida de lo posible que la gota caiga sola para evitar apretarlo y evitar que se hagan como estas burbujas al final. Si se llegaron a hacer, haz que la botella eructe, es decir, apriétalo un poquito y luego limpia ese adhesivo que se está como derramando. No dejes que se haga este tapón porque ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando se taponean? Vamos y le metemos un pinchito, le metemos una pinza incluso y terminamos también arruinando la pinza. Y lo que va a pasar, digo, si tienes buena suerte, es que el grumito de adhesivo se va a pegar al pinchito o a la pinza con la que lo estás metiendo y lo vas a sacar y pues listo, no pasa nada. Pero en el peor de los casos vas a meter ese adhesivo polimerizado o esa bolita que está ahí taponeando el adhesivo, la vas a meter al frasco. Y una de las características químicas que tiene el cianoacrilato o los adhesivos es que empiezan a polimerizar en el segundo 1 en el que tocan cualquier otra superficie. Y vas a notar cómo en
2, 3 días, la consistencia y la viscosidad del adhesivo va a cambiar por completo, si no es que terminas arruinándolo. Y pues bueno, para cerrar, ahora vamos a hablar de cómo elegir entonces el adhesivo ideal para ti. Lo primero que tienes que hacer es conocer tu ambiente. Yo te recomiendo que en un lapso de unas 2, 3 semanitas vayas midiendo la humedad y la temperatura que sueles tener constantemente en tu cabina. En la humedad revisa si suele estar por debajo del 30-40% o por encima del 60-70%. Y en la temperatura revisa si trabajas en climas cálidos o en climas un poquito más fríos, si tienes ventilación natural, si tienes aire acondicionado, todo ese tipo de cosas van a influir en tu ambiente. Si llegas a tener temperaturas muy bajas y muy poca humedad, entonces vamos a elegir adhesivos más rápidos. Si por el caso contrario sueles tener temperaturas y humedades bastante elevadas, y todavía no quieres que seque tan rápido, pues entonces hay que optar por adhesivos que tengan un secado un poco más lento. Lo segundo es elegir un tiempo de secado que se ajuste a tu velocidad. Si eres principiante, yo te recomiendo un tiempo de secado de 1 a 2 segundos, aunque muchas veces mis alumnas cuando son principiantes, el tiempo de secado de 1 segundo les viene perfecto. Tú ve revisando qué tanto tiempo te tardas en lograr esa área de contacto con la extensión y la pestaña natural. Si estás en un nivel intermedio, 1 segundo puede funcionarte bastante bien, y si ya estás en un nivel mucho más experto o avanzado, puedes utilizar adhesivos muy rápidos de 0.5 segundos o de hasta 0.3 segundos. Una manera en la que puedes darte cuenta si el adhesivo que tienes te está quedando muy rápido o muy lento es observando tu aplicación. Si estás teniendo demasiados stickies, entonces posiblemente el adhesivo que estés utilizando te esté quedando lento. Pero en el caso contrario, si tú cada que cepillas tus extensiones que ya colocaste, se te viene más de la mitad de las que colocaste, entonces posiblemente el adhesivo te esté secando más rápido de lo que tú necesitas. El punto número 3 a la hora de elegir tus adhesivos sería definir tu prioridad principal. Si tu prioridad es que el adhesivo sea lo más rápido posible, entonces busca adhesivos que tengan un alto porcentaje de etilcianoacrilato. Si lo más importante para ti es que sean adhesivos menos tóxicos o que tengan menos emisión de vapores, entonces hay que buscar fórmulas con cianoacrilatos que tengan un mayor peso molecular o bien que tengan estabilizadores para reducir la emisión de vapores. Si tú lo que buscas son adhesivos para clientas sensibles o alérgicas, hay que buscar adhesivos que tengan bajas emisiones, igual cadenas más largas o cianoacrilatos con pesos moleculares más grandes, que tengan una viscosidad media para que sean más controlables y que también tengan un curado un poquito más lento. Esto porque evidentemente pues van a tener menor porcentaje de etilcianoacrilato y por ende pues van a ser más lentos. No necesariamente que los adhesivos que secan lentos sean más seguros, ojo ahí. Y si tu prioridad es que sea un adhesivo versátil porque tienes climas demasiado cambiantes, hoy tienes humedad del 40, pero mañana del 10 y pasado mañana del 70, pues entonces necesitamos buscar adhesivos que tengan un amplio rango de humedad. Ojo, aquí también todos los adhesivos tienen parámetros. Que tengan parámetros más amplios es otra cosa, pero los adhesivos sin parámetros son más que nada un truco de marketing que también lo podemos dejar para otro video. Recuerda que yo cuando te estaba hablando del cianoacrilato no estamos hablando de adhesivos, estábamos hablando del cianoacrilato, hablamos de los parámetros universales, humedad del 45 al 60% y temperatura del 19 a 25 grados centígrados. Esto para cualquier molécula del cianoacrilato, no para el adhesivo. Obviamente todos los adhesivos van a tener rangos o parámetros muy específicos, pero en general todos los adhesivos que contengan cianoacrilato van a tener parámetros. Y como punto final, hay que revisar la ficha técnica de nuestro adhesivo para cerciorarnos de que sí realmente tenga todas estas características que estamos buscando. Hay que confirmar qué tipo o mezcla de cianoacrilatos y componentes tiene, leer los rangos de humedad y de temperatura recomendados para que polimerice adecuadamente, verificar viscosidad, retención, emisión de vapores, que sea del color adecuado para la técnica que vamos a estar aplicando, buscar el PAO y la caducidad y ver que todo esto se ajuste a pues, lo que nos va a servir o lo que estamos buscando. Es muy importante que tú conozcas acerca de la química de los adhesivos para que no te dejes engañar tan fácilmente por los trucos de marketing que hay en el mercado. Las marcas o algunas marcas
por venderte sus productos te van a decir cualquier cosa, y de verdad cualquier cosa. No saben, yo me he topado con anuncios en Instagram que dicen que adhesivos que contienen miel, que contienen nutrientes, que contienen no sé qué cosa de una raíz de un árbol que solo crece en Corea, sales del mar de Japón, cosas que dices, ¿de qué diablos me estás hablando? Pero son palabras de marketing que utilizan para que sus adhesivos se vean mucho más pros, mucho más únicos y especiales y los justifiquen para elevar sus precios. Pero si tú conoces de la química de tus productos, no va a ser tan fácil que caigas en esta mercadotecnia, que eso de verdad lo podemos dejar para otro video porque hay mucho que decir al respecto, pero yo creo que con esta información que tienes hasta este momento ya puedes entender un poquito más cómo es que funcionan, ya puedes tomar decisiones más informadas, ya puedes saber qué buscar exactamente en un adhesivo dependiendo de tus prioridades y también ya puedes saber qué es eso que está fallando cuando un adhesivo no te está dando una buena retención, cuando no está secando en el momento en el que tú quieres o de la manera en la que tú quieres y saber cómo actuar al respecto. Hoy en día también tenemos un montón de productos que nos pueden ayudar, modificadores químicos, primer, booster, bonder, que es también muy importante que conozcas cuándo utilizarlos y en dónde, si en la fibra, en la pestaña, antes, durante, después, pero esto también lo podemos hablar en otro video porque de verdad que hay muchísimo que hablar al respecto. Yo siempre te voy a recomendar que sí, está padrísimo que haya información gratis como esta que te estoy dando en esta plataforma, pero nunca va a sustituir a un curso completo. Yo evidentemente tengo un curso online ya disponible pregrabado para que lo puedas ver cuando quieras y como quieras, pero hay muchísimos cursos en el mercado. No te limites a tomar solo uno, puedes tomar 2, 3. Yo he tomado fácil como unos 4 cursos hablando acerca de los adhesivos y toda la información que tengas de verdad que te va a ayudar muchísimo a cambiar tus resultados, a cambiar la forma en la que trabajas y a saber elegir mejor los productos con los que estás trabajando y los que le estás aplicando en los ojos a tu clienta, porque recuerda que estamos trabajando con un órgano. Entonces hay que darle la seriedad que se merece, hay que invertir en buenos productos también, en buenas fórmulas para que tengamos un resultado de calidad. Y pues bueno, toda esta información me veías acá con mi iPad porque yo toda esta información la saqué de una ponencia que doy que se llama La ciencia de la retención y me quiero despedir de este video con esta misma frase que es con la que termino mi ponencia y es: el cianoacrilato reacciona a las condiciones que tú le das. Si entiendes su comportamiento, el ambiente deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta. No se trata de encontrar el adhesivo ideal, sino de desarrollar la capacidad de hacerlo funcionar en cualquier entorno. Si te sirvió este video, dale like y compártelo para que esta información llegue a las lashistas que lo necesitan y suscríbete para que no te pierdas más de mis videos. Cuéntame en los comentarios de qué otro tema quieres que hable. Sígueme también en mis redes sociales, te las dejo igual aquí y nos vemos en el siguiente video. Gracias por verlo, bye.